La filosofía del lenguaje es la que ha iniciado esta revolución, y en particular, digamos, de la ontología del lenguaje, con el filósofo norteamericano John Searle, nacido en 1932, ¿sí? Que fue quien propuso una clasificación de un número restringido y específico de acciones que ejecutamos cuando hablamos. ¿Sí? Existe un número restringido y específico de acciones ejecutadas cuando hablamos. Y estas acciones han sido llamadas actos lingüísticos. O sea, una acción es ponerme a caminar. Pues una acción lingüística es decir, voy a caminar. ¿Sí? Entonces, lingüísticamente digo voy a hacer y físicamente hago. ¿Sí? Pero alguien podría decir, bueno, pero eso no significa que con la lengua hayas hecho algo. Muy bien, y cuando un profesor, una profesora dice a la clase de alumnos, silencio, y todos se callan, se callaron porque quisieron. No ha habido, hay una acción con la lengua que ha hecho una cosa real en el mundo físico, y eso lo estudiamos con bastante detalle en los cursos anteriores. De modo que estas acciones que se llaman actos lingüísticos son actos que pueden ejecutarse de forma no verbal, pero en principio hay una acción verbal. Y Searle sostuvo que sin importar el idioma que hablemos, sea el español, el inglés, el chino o cualquier otro idioma del mundo, siempre ejecutamos el mismo número restringido y específico de actos lingüísticos. O sea que los actos lingüísticos no son algo que en este idioma hay tantos, en el otro idioma hay tantos, no, son los mismos para todas las lenguas que hablemos. ¿Sí? De modo que ser humano y usar el lenguaje equivale a realizar una acción de tipo lingüística. Y eso es lo que hace poderoso el verbo. ¿Sí? En el principio era el verbo. No olvidemos el Evangelio de Juan, que siempre lo hemos tenido presente. O sea, el verbo está en el principio de nuestra constitución de ser humanos. Los diferentes actos lingüísticos que vamos a trabajar, los actos lingüísticos básicos, ya sabemos que se apoyan en el libro Ontología del Lenguaje de Rafael Echeverría, ¿sí? Y que lo vamos a hacer desde una mirada gnóstica, es decir, a la vez que estoy trabajando con el libro Ontología del Lenguaje de Rafael Echeverría, me voy apartando de su propuesta mediante una elaboración gnóstica efectuada por mí a partir de lo dicho por él. Y se aparta fundamentalmente porque una de las ideas de la ontología del lenguaje es que la metafísica no tiene razón fundamental de ser. Es un extravío del uso del lenguaje, y se basa en las formulaciones de los metafísicos griegos, que fueron los filósofos creadores de la filosofía prácticamente, y que el cristianismo acogió. Pero nosotros, cuando estamos hablando de metafísica, no nos estamos refiriendo a esa metafísica de la filosofía griega, en la que efectivamente, por lo menos yo, en muchos aspectos, comparto con la ontología del lenguaje, digamos, las negaciones de afirmaciones propias de aquel entonces, y que hay nuevas formas de decir las cosas. Un poco me recordaría de lo que decía Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, cuando
cuando él decía, ¿cómo podemos decir que la explosión de una bomba nuclear, que la energía atómica no sea algo malvado y perverso cuando destruye miles de vidas? Pero es igualmente cierto que esa energía atómica puede darnos luz, puede darnos calor, puede darnos bienestar. De hecho, toda la tecnología contemporánea, esta misma que estamos utilizando, se basa en esos conocimientos de la mecánica cuántica, que tiene que ver con la misma mecánica que hace las explosiones atómicas. De modo que esa misma luz cegadora, esa misma energía, ese mismo poder, pues puedes usarlo bien o puedes usarlo mal. Puede ser el demonio o puede ser Dios. ¿Sí? De modo que lo metafísico es una interpretación. Y como la misma ontología del lenguaje dice, vivimos en mundos interpretativos, los ontólogos del lenguaje derivados de esta escuela de Rafael Echeverría, pues los metafísicos lo aparcan, lo dejan de lado. Nosotros los gnósticos no. Tenemos otra interpretación, no la interpretación griega, pero sí una interpretación gnóstica, que es la que enseñamos. Entonces, esta teoría de los actos lingüísticos nos dice que existen 5 y solo 5 tipos de acciones posibles con el lenguaje. Y esos actos, esas acciones lingüísticas son las afirmaciones, las declaraciones, las peticiones, las ofertas y los juicios. Y a lo largo de estas 8 semanas vamos a mirar peticiones, ofertas y juicios, analizadas desde una mirada gnóstica, junto con otros elementos que son propios del mundo lingüístico y que son útiles para nuestra autotransformación y para nuestro ser y estar en el mundo. Entonces vamos a iniciar con el mundo de peticiones y ofertas. ¿Sí? En caso de que alguien quisiese hacer alguna pregunta o comentario antes de continuar, podían aprovechar ahora y hacer alguna pregunta, comentario o consulta, porque también me gustaría escucharles a ustedes y sobre todo que participen activa y dinámicamente a través del chat. Entre ustedes mismos hagan uso de la ontología del lenguaje con esa visión de el mundo es interpretativo. O sea, como yo lo interpreto es como lo interpreto yo, no significa otra cosa. Ahora bien, comparando con las interpretaciones de otras personas pueden haber conflictos, desacuerdos. Pues muy bien, tratemos de hacer uso de la inteligencia humana para o bien llegar a acuerdos que me cambien a mí, o lo cambien al otro, o nos cambien a los dos, o al acuerdo de que no vamos a cambiar ninguno de los dos, pero que tan respetable es tu posición como la mía. Es decir, tan respetable es decir Dios existe como decir Dios no existe. ¿Sí? Son ambas cosas respetables. Es tan respetable ser creyente de una religión como no ser creyente de ninguna. Eso no es ningún crimen, que hay gente que piensa que sí. Entonces, nosotros los gnósticos estamos en esa posición de respeto mientras no se proceda con ello al daño y perjuicio de los individuos y las personas a través de acciones malvadas, ¿sí? Que son cosas que hay que definirlas, ¿sí? Qué cosas son malvadas y cuáles no, y ahí es donde va a entrar el mundo de los juicios.